Muy buenas a todos. Somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, la Universidad TUPAL. El docente a cargo de la clase es el docente Ariel Armando Alcocer. Los integrantes somos Daniel Alejandro Canavieri, José Fernando Ordóñez, Cristian Lizarra Susuna, Edwin Brian Choque Tobar y mi persona, Weimar Román Trujillo. La bibliografía es de la Tardivet. Y muy buenas a todos, mi nombre es Weimar Román Trujillo y les voy a explicar el tema sobre plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y el hueco axilar que asegura la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva de la cintura escapular y de la extremidad superior. Las generalidades de este es que está formado por el entrelazamiento de los cuatro últimos nervios cervicales a partir de C5 a C8 y del primer nervio torácico, T1. Tiene un aporte inconstante de C4 y T2. La distribución sería entre raíces, luego troncos, los troncos serían divisiones, y fascículos, y por último en ramos terminales. Empecemos por las raíces. Las raíces vendrían los ramos anteriores del plexo que pasan por detrás de la arteria vertebral, se dirigen en dirección horizontal y lateral por las apófisis transversas vertebrales y convergen para formar los troncos. Ya. Acá podemos ver que las raíces de C5 y C6 formarían el tronco superior y C7 se continuaría en el tronco medio, conformando esto. C8 y T1 se unirían para formar el tronco inferior. Los troncos primarios, como ya les había mencionado, se sitúan entre el músculo escaleno anterior y medio, y el tronco superior sería la unión entre C5 y C6, cerca del borde lateral del escaleno medio. El tronco medio sería la continuación del ramo anterior de C7. El tronco inferior sería la unión de ramos anteriores del C8 y T1. Nervios colaterales supraescapulares. Ya. Los nervios colaterales supraescapulares serían el nervio dorsal de la escápula, que vendría de la raíz de C5, para el nervio frénico, que también vendrá desde C5, para los músculos largos del cuello y escalenos, que vendrían de las raíces de C5, C6, C7 y C8, y para los nervios torácicos largos, que vendrían de las raíces de C5, C6 y C7. Y los nervios supraescapulares vendrían del tronco superior. Para los músculos subclavio vendrían del tronco superior. Estos se distribuirían en nervios mixtos y motores. El único nervio mixto sería el nervio supraescapular. Los nervios motores serían los músculos largos del cuello y escalenos, nervios torácicos largos, nervios dorsales de la escápula, nervios colaterales para el nervio frénico y nervio subclavio. Continuamos con los troncos y divisiones. Los troncos serían superior, medio y inferior. Se dividirían en divisiones, que vemos por acá, que aparecen, esas divisiones aparecen en el borde externo de la primera costilla por detrás del tercio medio clavicular. Podemos observarlo aquí. Ya. Las divisiones que van a dar estos serían de los ramos anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores serían la división de los troncos. Las ramas anteriores estarán con verde y las ramas posteriores con rojo. Las ramas anteriores serían la división del tronco superior y medio. Y las ramas medio y las ramas anteriores van a formar el fascículo lateral y el fascículo mediano. Las ramas anteriores, el tronco medio, su división anterior daría la continuación sería el fascículo medial. Las ramas posteriores serían de los tres troncos, las tres divisiones primarias: superior, medial e inferior, formando el fascículo posterior. Las divisiones y fascículos.
Fascículo lateral vendría las divisiones anteriores del tronco superior y medio, como se ha explicado. Fascículo medial, la división anterior del tronco inferior. Y el fascículo posterior, la división posterior de los tres troncos primarios. Ya. Y vamos, después de los fascículos, los terminales, los fascículos laterales, posteriores y mediales. Estos también se dividen entre anterior y posterior. Los fascículos, eh, los fascículos vendrían a dar los ramos terminales, el ramo terminal, nervio del músculo cutáneo, y el fascículo lateral daría una raíz lateral y el fascículo medial una raíz medial. La raíz medial, ambos darían una raíz para formar el nervio mediano, y la raíz medial tendría una continuación para formar el nervio cubital. Esto es en anteriores. Y en los posteriores serían el, el fascículo posterior vendría a dar al nervio axilar y el nervio radial. Me presento, soy el estudiante Edwin Brian Choque Tobar con número de matrícula 2828. Bueno, vamos a hablar sobre los ramos terminales o nervios periféricos y nervios colaterales subescapulares. Ramos colaterales. Bueno, el fascículo lateral, bueno, da un ramo colateral que sería el nervio pectoral lateral. El fascículo posterior da tres ramos colaterales que serían el nervio tóraco-dorsal, el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior. Y el fascículo medial también da tres ramos colaterales que sería el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio pectoral medial. Ramos terminales, bueno, el fascículo lateral da dos ramos terminales que serían el nervio musculocutáneo y el nervio mediano o raíz radial. El fascículo posterior también da dos ramos terminales, el nervio axilar y nervio radial. El fascículo medial también da de dos ramos terminales, que sería el nervio cubital y el nervio mediano o raíz cubital. Bueno, dermatomas. Bueno, un dermatoma es la región de la piel en la que la sensibilidad se encuentra bajo control de un nervio raquídeo o espinal junto con un ganglio espinal correspondiente. Bueno, esta imagen son territorios sensitivos del miembro superior según Pitrev y Testud. Bueno, nervios del brazo, vamos a hablar de nervios del brazo, también nervios del antebrazo y de la mano. Bueno, nervios del brazo. El nervio cutáneo lateral superior del brazo va de C5 y C6. Terminación de la rama inferior del nervio axilar. Bueno, su distribución sería mitad inferior de la región del deltoidea, desde el pliegue axilar hasta no, anterior a posterior. El nervio cutáneo lateral inferior del brazo de C5 a C6 deriva del nervio radial, su distribución sería superficie lateral, inferior y posterior del brazo. El nervio cutáneo posterior del brazo, C5, C8, rama del nervio radial, su distribución sería parte posterior, tercio medio del brazo. Y también el nervio cutáneo medial del brazo, su distribución sería piel de la cara interna del brazo. El nervio intercostobroquial de T12 suele comunicarse con el cutáneo medial del brazo
Eh, Su distribución sería superficie medial y posterior del brazo, desde la axila hasta el codo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los nervios del antebrazo. Bueno, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, origen C5 y C7, nervio musculocutáneo. Bueno, su distribución es en la piel anterolateral del antebrazo, desde la flexura del codo hasta la eh, estiloides radial. El nervio cutáneo medial del antebrazo de C8 a T1. Su distribución sería en la área en la cara anterior del brazo y la cara anteromedial del antebrazo. El nervio cutáneo posterior del antebrazo de C5 a C8. Su distribución sería en la región posterior del antebrazo. Eh, nervios de la mano. Bueno, el nervio cubital, su distribución sería en la capa palmar, em, en la, en la cara palmar y dorsal de la región cubital, del quinto dedo a la mitad del cuarto. Y el nervio mediano, parte radial de la palma de la mano, piel del primer a tercer dedo y en la mitad radial del cuarto por la cara palmar. Y el nervio dorso de la mano hasta la articulación interfalángica, eh, distales de los dedos primer a, a cuarto, primer al cuarto. Eso sería sobre, entonces, inervación y acción muscular. Ramas colaterales de las raíces y que van de C5 y T1. Bueno, el nervio dorsal de la escápula. Bueno, inerva al músculo romboides mayor y romboides menor y al músculo elevador de la escápula. Bueno, el músculo romboides mayor y menor tiene la función de mantener la escápula, por lo tanto también al brazo, em, la función de desplazar hacia la línea media. Y el músculo elevador de la escápula, la función de elevar y aductor de la escápula. Bueno, ahí están los tres músculos que serían el elevador de la escápula y el romboides mayor y menor. El nervio para el nervio frénico. Bueno, inerva al diafragma. em, bueno, el diafragma tiene, bueno, la función de separar las cavidades torácicas y abdominales y es un músculo respiratorio. Ramas, sería ramas, a ver, el nervio torácico. Bueno, este nervio es largo, inerva el músculo serrato anterior. Este músculo tiene la función de desplazar la escápula hacia medial. Eleva y desciende la escápula, gira, gira la escápula externamente, eleva las costillas y es un músculo inspirador. El nervio supraescapular. Bueno, este nervio inerva al músculo supraespinoso y infraespinoso. Bueno, el músculo supraespinoso tiene es un músculo de aducción, también es el elevador del brazo. El músculo infraespinoso, bueno, es un músculo
que da la rotación externa del brazo. Bueno, aquí podemos ver el músculo supraespinoso y el infraespinoso. Ramas colaterales del tronco. Bueno, para el músculo subclavio sería el nervio subclavio. Bueno, el músculo subclavio tiene la función de descender la escápula. Bueno, ramas colaterales de los fascículos, bueno, serían las ramas. Eh, Esas serían todas las ramas. Bueno, primeramente, muy bueno mandarles un gran saludo a todas las personas que están viendo este video. Yo me llamo Daniel Alejandro Caneviri-Guanca, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Mi matrícula es 29541. La verdad quisiera mucho a todas las personas que están viendo este video, por favor, que dejen su like en este video, porque así nos pueden ayudar un montón. Bueno, continuando con la explicación, hablaré yo sobre las ramas colaterales de los fascículos. Los cuales se van a ser específicamente en el nervio pectoral menor superior, el cual se va a inervar el músculo pectoral mayor y también el músculo pectoral menor, el cual se dice que va a descender el músculo del hombro y este función va a ser elevar la costilla. Como se puede observar aquí en la imagen, este va a descender desde el muñón del hombro, el cual va a ir hacia la costilla, las cuales estas van a inervar también al músculo pectoral mayor y también al músculo pectoral menor. Como se sabe, va a tener los fascículos del nervio pectoral lateral desde la C5 hasta la C7, las cuales se pueden hacer lateral, posterior y también medial. Las ramas colaterales de los fascículos, ahora vamos a ver sobre el nervio subescapular superior. Como se puede observar en la imagen, donde está el músculo de la escápula, el hueso de la escápula, este va a estar por el nervio subescapular superior, el cual este va a inervar al músculo subescapular, se desprende de toda esta región, la cual este va a produce la rotación medial del húmero. Luego van a estar los nervios toracodorsales, los cuales estos van a inervar al músculo dorsal ancho del hombro y también aproximado al órgano interno del hombro en distribución. Como se puede observar aquí en la imagen, luego va a estar el nervio subescapular inferior. Como anteriormente hemos hablado del nervio subescapular superior, que vendría a ser esta imagen, el nervio subescapular inferior, esta va a ser esta porción que va a estar superior al nervio subescapular superior, el cual este va a inervar al músculo del dedo mayor y este va a producir una rotación medial y extensión del húmero por el músculo del subescapular. Bueno, con esta parte ya hemos concluido las ramas colaterales. Ahora vendremos a otra parte que son las ramas terminales del plexo braquial. Bueno, continuando, las ramas terminales del plexo braquial, estas van a nacen en el cuerpo axilar y se desprenden de los troncos secundarios del plexo, de los troncos secundarios anterior, medio cutáneo y medio cúbito cutáneo, los cuales se van a dividir en varios nervios. Como se sabe, va a tener 6 ramas terminales, de los cuales estos se van a dividir en 3 fascículos. Los fascículos laterales que va a estar el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Luego va a estar el fascículo medial, el cual va a estar por el nervio cutáneo antebraquial medial y por la raíz medial del nervio mediano y también por el nervio cubital. Y por último, en el fascículo posterior, este va a estar por el nervio radial y el nervio axilar. El nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo va a tener un origen en el fascículo lateral en el plexo braquial, el cual este recibe fibras de las raíces de la C5 y de la C7. Su trayecto, bueno, esta va a nacer en la fosa axilar dentro del músculo pectoral menor, el cual este va a estar encima y lateral al nervio mediano y anterior axilar. El oblicuo
abajo y lateral entre por él Vamos a continuar con las ramas colaterales de los fascículos. Mi nombre es Cristian Lizarazo Osuna, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad UPAL y vamos a presentar el nervio pectoral medial, que vendría siendo este. ¿Cuál es la función que va a realizar? Este va a inervar al músculo pectoral mayor, al músculo pectoral menor, desciende desde el muñón del hombro para elevar las costillas. Es un músculo inspiratorio, o la función, mejor dicho, que va a realizar es inspiratorio. Continuando tendríamos el nervio subescapular superior, que vendría siendo este. Su función va a inervar al músculo subescapular produciendo una rotación del húmero. Bueno, solo una parte porque va a haber otro nervio que lo vamos a ver un poco más adelante y que va también a ayudar a esta función. Luego tenemos al nervio toracodorsal. ¿Qué es este? Rama colateral del fascículo. ¿Qué va a inervar? Bueno, pues este va a inervar al músculo dorsal ancho, al extensor del hombro y también va a hacer, va a producir una extensión en el hombro, como también va a ser un aproximador y un rotador interno del hombro. Este músculo participa en la expiración forzosa. Como un claro ejemplo tenemos la tos. Y luego tenemos al músculo subescapular, o el nervio, mejor dicho, subescapular inferior, que vendría siendo este. ¿Qué va a inervar? Este va a inervar al músculo redondo mayor, produciendo una rotación y extensión del húmero. También va a inervar una parte del músculo subescapular. Las ramas terminales del plexo braquial son las siguientes: el nervio pectoral medial, el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio toracodorsal. Y estas son las 6 ramas terminales. Tenemos al fascículo lateral, entre ellas sus ramas colaterales son del nervio músculo cutáneo, la raíz lateral del nervio mediano. Luego, el fascículo medial presenta al nervio cutáneo antebraquial medial, a la raíz medial del nervio mediano y al nervio cubital. El tercero sería el fascículo posterior del nervio radial y el nervio axilar. Nervio musculocutáneo, perteneciente al plexo braquial. El nervio musculocutáneo tiene un origen lateral en el plexo braquial, recibe fibras, raíces de C5 y C7. Su trayecto nace de la fosa axilar detrás del músculo pectoral menor. Es oblicuo y va a pasar por la parte lateral, entrando y perforando el músculo coracobraquial. Cruza por debajo del medial y lateral y perfora la fascia braquial. Y termina en la parte anterolateral. La distribución que tiene este es por el nervio coracobraquial, realizando una flexión y aducción del brazo. El braquial produce la flexión del brazo y el bíceps braquial produce la flexión del antebrazo y el brazo y una supinación de la mano. La distribución presenta las siguientes ramas terminales. Una vez superficial hacia arriba y la fosa del codo del nervio se divide en 2 ramos, una anterior y una posterior. El anterior que nos da un ramo que se anastomosa con el nervio radial por encima de la región carpiana. El otro ramo se distribuye en la región carpiana. El posterior se comunica con la rama anterior del nervio radial por encima de los esteloides radial. Soy José Fernando Ordóñez Toledo, matrícula 28294, y yo voy a hablar acerca del nervio mediano. El nervio mediano tiene su origen en la porción axilar del plexo braquial por 2 fascículos, una raíz medial del nervio mediano y otra raíz lateral también del nervio mediano.
Uno menciona delante de la arteria axilar y forma parte de la horquilla del mediano. Entre sus trayectos se encuentra en la fosa axilar que acompaña a la arteria axilar que penetra en el brazo y desciende en el sentido medial. En la fosa del codo que por la parte medial y a la articulación que sigue del mediano del antebrazo y desciende, desciende por el túnel carpiano. Llega a la región palmar mediante donde se expanden los ramos terminales. En la distribución de los ramos colaterales en el codo, los ramos articulares superior en el tronco del mediano e inferior del nervio del pronador redondo. Del ramo muscular se penetra el pronador redondo y envía un ramo a la articulación del codo. También tiene las divisiones de ramos colaterales, están el tercio superior del antebrazo, con ramas anteriores, ramas posteriores y nervio interóseo antebraquial anterior. Entre la distribución de las ramas colaterales, el tercio inferior del antebrazo, ramo palmar del nervio mediano, ramo lateral se dirige a la piel de la eminencia tenar y se comunica con la rama músculo cutáneo y radial del ramo medial. Se ramifica en la piel de la región palmar media. Entonces, y por último, la distribución de los ramos terminales. Si se puede ver, está como primer ramo, como necesidad vulgar y eso. Entre el segundo ramo está el nervio digital, palmar del pulgar y exclusivamente del cutáneo. Entre el tercer ramo, solo el primer umbilical, de un origen del nervio digital del palmar lateral del índice y nervio digital dorsal lateral. Entre el cuarto ramo se encuentra la segunda lumbrical, bifurca hacia el índice y medio. En cada dedo se divide en ramos para proporcionar el nervio digital y palmar, el del digital dorsal. Y así llegamos a la parte del nervio cubital. En la parte del nervio cubital, su origen está entre el fascículo medial del plexo braquial, al mismo tiempo que da la raíz medial del nervio mediano y recibe las fibras de C7, C8 y T1. En su trayecto está desde la región axilar hasta la palma. También sigue la región medial del brazo. En la región posterior desciende por cara posterior de articulación del codo y vuelve hacia la parte anterior medial del antebrazo y llega a la región carpiana. Se divide en dos ramas terminales. La distribución de las ramas colaterales. En las ramas colaterales se encuentran las ramas articulares, que son múltiples hacia la región posterior y media del codo, las ramas musculares, que penetra el plexo cubital del carpo y se extiende hasta el flexor profundo de los dedos, media del codo, las ramas musculares, que penetra el plexo cubital del carpo y se extiende hasta el flexor profundo de los dedos. La distribución de las ramas colaterales. Entre la rama dorsal del nervio cubital alcanza tegumentos de mano y se divide en tres ramas medial, que sigue el borde medial y de la mano de forma N del nervio digital dorsal medial del meñique. En el medio la manda los ramos de la piel y la origina del digital dorsal lateral del meñique e inerva la piel de la cara dorsal. Y en lateral, pues alcanza la cara dorsal de la falange proximal de anular a la parte lateral y cara dorsal de la falange proximal del dedo medio. Entre la distribución de los ramos terminales también está la superficial, la rama medial, digital palmar propia del meñique, ramo lateral, digital lateral del meñique y digital palmar del propio del anular, la profunda, de que inerva todos los músculos interóseos, palmas y dorsales. Esta es generalmente una inervación general por ramos colaterales y terminales. Y así es donde termina esta radio del cubital, desde el nervio medio hasta el cúbito. Gracias.